Bueno, vamos a empezar a ver cómo serían los ejercicios de test de hipótesis para la media. Recordemos que los test de hipótesis pueden ser contra menor, contra mayor o contra distinto, dependiendo de el signo menor, mayor o distinto que tenga la hipótesis alternativa. Una vez que identificamos el tipo de test, lo único que tenemos que hacer es calcular un valor crítico, o valor límite, o valor teórico, son todos sinónimos, que es el valor que nos va a dividir a la distribución, a la campana, en dos o en tres zonas. ¿Sí? En caso de los test unilaterales, nos va a dividir, va a ser el valor crítico va a ser el valor que nos divide a la zona en zona de rechazo y zona de retención. En el caso de los test unilaterales, vamos a tener un solo valor crítico o límite o teórico, y en el caso de los test bilaterales vamos a tener dos valores críticos que nos van a dividir la campana en tres, en dos zonas de rechazo y en una zona de retención que va a quedar atrapada entre medio de las dos zonas de rechazo. Y el valor observado o valor empírico va a ser el valor del estimador muestral que nos va a definir si retenemos o rechazamos. Hipótesis nula. ¿Sí? Dependiendo de en qué zona caiga el valor observado o empírico, eso nos va a definir si la hipótesis nula es la que se retiene o se rechaza. ¿Sí? Recordemos que lo que ponemos a prueba siempre es la hipótesis nula. Bueno, después el p-valor y los tipos de errores los vamos a ver a medida que vayamos resolviendo los ejercicios. Acá tenemos en este cuadro todos los valores críticos y los valores observados dependiendo del parámetro y del tipo de test, si es contra menor, contra mayor o contra distinto. Vamos a ver que para la media tenemos 5 casos, que son los mismos que vimos en intervalos de confianza. Si nosotros vamos a hacer un test de hipótesis para la media, nos tenemos que fijar si conocemos la distribución, si conocemos el desvío poblacional y, de ser necesario, el tamaño de muestra. Si el ejercicio nos dice que la variable se distribuye normalmente y tenemos acceso al desvío poblacional, vamos a decir que estamos en el caso 1. El tamaño de muestra no nos importa. Si el ejercicio nos dice que la distribución es normal, pero no conocemos el desvío poblacional, en ese caso lo que nos va a definir la distribución va a ser el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, vamos a estar en el caso 2,1. Y si el tamaño de la muestra es menor a 30, vamos a estar en el caso 2,2. Ahora, si no conocemos la distribución y no conocemos tampoco el desvío poblacional, estamos en el caso 3, lo que nos va a definir la distribución también es el tamaño de la muestra. En el caso de que el tamaño de la muestra sea mayor a 30, mayor o igual que 30, por teorema central del límite, la distribución aproxima a una normal, o sea que este dato que no tenemos se va a transformar en una normal y vamos a volver al caso 2,1. Si no conocemos la distribución y no conocemos el desvío poblacional y además la muestra es menor que 30, en este caso lo que tenemos que hacer es suponer normalidad, por lo que este dato que no tenemos pasaría a ser normal. Tenemos que suponer que la distribución es normal y caeríamos nuevamente en el caso 2,2. Después, ¿cómo se calculan los valores críticos y observados? Los tenemos todos
En este cuadro, a medida que se vayan presentando los ejercicios, vamos a ver cómo calcular cada uno de ellos. Vamos a empezar con este ejercicio que nos dice que un proveedor de bebidas gaseosas recibe una denuncia de su cliente diciendo que los envases que le fueron enviados tenían un contenido menor al de 2,25 litros que dice la etiqueta. Para probar dicha afirmación, decide tomar una muestra aleatoria de 200 envases, obteniendo un contenido promedio de 2,23 litros. Si el contenido se distribuye normalmente e históricamente su desviación fue de 0,15 litros, A. Realice el testeo y comente sobre el tipo de error que puede estar cometiendo con una significación de 0,02. B. Calcule el peso de la evidencia y coteje con el inciso anterior. Y C. ¿Cuál es la probabilidad de retener erróneamente cuando la media en realidad es de 2,20 litros? Bueno, empezamos a anotar los datos. Si repasamos los pasos, lo que primero tenemos que hacer es identificar el parámetro que vamos a poner a prueba. Lo que se quiere probar acá es el contenido de los envases. Entonces, el contenido que dice la etiqueta generalmente es un promedio, ¿sí? Puede haber botellas que tengan un poquito más, un poquito menos, pero en promedio todas tendrían el valor que dice la etiqueta, que en este caso es 2,25 litros. Entonces, estando en un test para la media, nos tenemos que empezar a hacer preguntas. En este caso, lo que vamos a poner a prueba es 2,25 para la media. Un proveedor de gaseosas recibe la denuncia de su cliente diciendo que los envases le fueron enviados tenían un contenido menor a 2,25. Entonces, va a haber una hipótesis que es menor a 2,25. La otra hipótesis sería mayor o igual. Entonces, la hipótesis que tenga el igual va a ser siempre la hipótesis nula. Entonces, esto va a ser un test contra menor, ¿sí? A 2,25. ¿Sí? Recordemos que siempre la hipótesis que tiene el igual va a ser la hipótesis nula. Ahora, para probar dicha afirmación, decide tomar una muestra aleatoria de 200 envases, obteniendo un contenido promedio de 2,23 litros. El contenido promedio es muestral 2,23 porque se obtiene de esos 200 envases que se tomaron para la muestra. Si el contenido se distribuye normalmente e históricamente su desviación, o sea que me está hablando del desvío poblacional, fue de 0,15 litros. Realice el testeo y comente sobre el tipo de error que puede estar cometiendo con una significación de 0,02. Me está dando el dato del alfa. Bien, tenemos todos los datos, nos tenemos que empezar a preguntar en qué caso estamos de la media. La primera pregunta que me tengo que hacer es si conozco la distribución, si me dice que es normal. Vemos en el cuarto renglón que nos dice que el contenido se distribuye normalmente, o sea que conocemos la distribución. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si conocemos el desvío poblacional. Como vemos, en el mismo cuarto renglón nos dice que históricamente su desviación fue de 0,15, o sea que también conocemos el desvío poblacional, el tamaño de muestra es anecdótico, estamos en el caso 1. Entonces, parámetro media, caso 1, estamos en un test contra menor. Vamos a tener
el Z, vamos a tener un Z crítico y vamos a calcular un Z observado. Vamos a tener entonces un Z crítico que va a ser el negativo del Z de 1 menos alfa. O sea que vamos a tener el negativo del Z de 1 menos 0,02. O sea que vamos a tener el negativo del Z de 0,98. Este valor crítico lo vamos a buscar, como indica la distribución, en la tabla de normal, en la tabla de fractiles. Entonces, distribución normal estandarizada, tabla de fractiles de la distribución normal estandarizada. Y vamos a buscar el 0,98. 0,98, 2,054. Nos acercamos un poco más. Entonces el Z crítico va a ser negativo 2,054. ¿Sí? Ese va a ser el valor que nos va a dividir a la distribución en zona de rechazo y zona de retención. Ahora, para saber si retenemos o rechazamos la hipótesis nula, vamos a tener que calcular un Z observado, que como lo tenemos ahí, va a ser el valor muestral estandarizado. X raya menos la media dividido el desvío sobre raíz de n. Vamos a tener entonces que el Z observado va a ser 2,23 menos la media poblacional, 2,25, dividido el desvío poblacional, 0,15, dividido la raíz de 200. Hacemos las cuentas y nos quedaría 2,23 menos 2,25 menos 0,02 dividido, abrimos paréntesis, 0,15 dividido la raíz cuadrada de 200 menos 1,8856. Entonces, teniendo el crítico que nos divide a la campana en dos zonas y teniendo el observado, vemos que el Z observado, 1,8856, cae en la
zona de retención. Por lo que la conclusión es que retenemos hipótesis nula. Entonces lo que estamos reteniendo es que la media es igual a 2,25. Así sería como realizamos el testeo para la media, pero el inciso A nos dice comente sobre el tipo de error que puede estar cometiendo, bueno, con una significación de 0,02. Nosotros nunca vamos a poder decir si una hipótesis es verdadera o si es falsa. Nosotros, en base a información muestral, lo que podemos decir es si tenemos evidencia suficiente para retener o rechazar. Nosotros en este caso retuvimos hipótesis nula, o sea que el error que podemos cometer en este caso es que esta hipótesis sea falsa, ¿sí? Y nosotros retenemos. Vamos a verlo en el resumen. Nosotros lo que hacemos es retener o rechazar una hipótesis. Nosotros en este caso lo que hicimos fue retener la hipótesis. Entonces, si esa hipótesis es verdadera, tomamos la decisión correcta. Ahora, si esa hipótesis resultó ser falsa, el error que podemos llegar a cometer en caso de retener la hipótesis nula es el error de tipo 2. ¿Sí? El error de tipo 2 es retener una hipótesis cuando en realidad es falsa. Ese sería el error que podríamos estar cometiendo en este test de hipótesis. Entonces, esto sería el inciso A. Vamos a calcular ahora vamos a resolver el inciso B. El inciso B nos dice, calcula el peso de la evidencia y coteje con el inciso anterior. El peso de la evidencia es el p-valor. ¿Sí? Es el tercer método de los que vimos cuando explicamos la parte teórica de test de hipótesis. ¿Sí? P-valor es el peso de la evidencia. Lo que vamos a hacer es comparar el p-valor con el nivel de significación. Y la conclusión tiene que ser la misma que la que nosotros tuvimos en el test de hipótesis. Entonces, la fórmula del p-valor, siempre la misma, va a ser la probabilidad de que z sea mayor al módulo del z observado, por lo que para dar vuelta a esta desigualdad y poder buscar en tabla, nos va a quedar siempre 1 menos la probabilidad de que z sea menor al módulo de ese z observado. Entonces, p-valor es igual a la probabilidad de que z sea mayor al módulo del z observado. En este caso, el z observado es menos 1,8856. Entonces el p-valor va a ser la probabilidad de que z sea mayor al módulo de menos 1,8856. Para dar vuelta a la desigualdad mayor, hacemos 1 menos. .8856, o sea que acá nos quedaría, el módulo hace que este número negativo se vuelva positivo, 1, y ya directamente ponemos 89
para redondearlo y poder buscarlo en tabla. Ahora vamos a buscar la probabilidad de que z sea menor a 1,89. Ese valor lo vamos a buscar en la tabla de normal, pero no en la de fractiles, sino en la primera que usamos cuando empezamos a ver normal, ¿sí? No la que tiene el orden del fractil, sino la que tiene el valor del fractil, ¿sí? La que tiene probabilidad acumulada. Y vamos a buscar el 1,89. Acá nos pasamos, 1,89, acá está. (1,89) es la probabilidad acumulada 0,97062. Entonces nos quedaría 0,97062. O sea que el p-valor va a ser igual a 1 menos 0,97062. Menos 0,97062, 0,2938, 0,02938. Ese sería el p-valor. Esto nosotros lo tenemos que comparar, como es un test unilateral, lo tenemos que comparar con el alfa. Siempre la comparación es el p-valor con el alfa. Si el test es unilateral, o sea, contra mayor o contra menor, lo vamos a comparar con el alfa. Si es bilateral, el p-valor lo vamos a comparar con el alfa sobre 2. Dependiendo si el p-valor es mayor o menor al alfa, la conclusión es que se retiene o se rechaza la hipótesis nula. Vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Tenemos el p-valor y el alfa. Esto vamos a ponerlo un poco más allá. El p-valor 0,02938 y el alfa 2%. Nos queda que el p-valor es mayor al alfa. P-valor mayor al alfa, se retiene, hipótesis nula. La misma conclusión a la que llegamos comparando el valor crítico con el valor observado. El método del p-valor es otro método para realizar el mismo test de hipótesis, por lo que siempre tienen que coincidir. ¿Sí? La conclusión va a ser siempre la misma. Vamos a pasar ahora al inciso C.
el inciso C nos dice cuál es la probabilidad de retener erróneamente cuando la media en realidad es de 2,20 litros. En este caso nos está pidiendo retener erróneamente, por lo que nos está pidiendo el error tipo 2, la probabilidad de cometer error de tipo 2. El error de tipo 2 es retener una hipótesis cuando en realidad es falsa. Por lo tanto vamos a tener dos valores poblacionales, el original, el que resultó ser falso, y el verdadero, dato adicional que nos provee el enunciado, que en este caso es el 2,20 que nos dice el inciso C. Vamos a ver cómo calcular el error tipo 2. Primer paso es desestandarizar el valor crítico estandarizado, ya sea Z crítico, T crítico o chi cuadrado crítico, con el valor original de la media, que a partir de ahora vamos a llamarlo M sub 0, ¿sí? O proporción en el caso de los test para la proporción, o varianza en el caso de los test para la varianza. Nosotros, como estamos viendo un test para la media, vamos a desestandarizar el Z crítico con el valor de la media original, que en este caso era el 2,25 con el que hicimos el test de hipótesis. Vamos a empezar con ese paso. Entonces, primero, desestandarizar el Z crítico. ¿Cómo vamos a desestandarizar el Z crítico? De la misma manera, con la misma fórmula con la que se estandarizó el observado. ¿Sí? Si nosotros al valor observado lo estandarizamos, nos queda un Z observado. Entonces, este Z crítico es el resultado de ¿qué? De un valor crítico que fue estandarizado. Entonces, pero fue estandarizado con esta media que resultó ser falsa. Entonces, lo que tenemos que hacer es desestandarizar este Z crítico, este valor, desestandarizarlo con esta media y después estandarizarlo con el valor de la verdadera media poblacional. Vamos a agarrar este valor crítico, menos 2,054, acá vamos a tener menos 2,054, que va a ser igual al valor crítico, que es lo que nosotros vamos a despejar, menos la media sub 0, que dijimos que va a ser 2,25, dividido el desvío poblacional sobre la raíz de n. Despejamos y nos queda que menos 2,054, 0,15 sobre raíz de 200 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Esto por 0,15 sobre raíz de 200 y ya que estamos, el 2,25 que está restando va a pasar sumando. Vamos a juntarlo un poco. Y esto va a ser igual al valor crítico. Sí, al valor crítico puro, sin estar estandarizado con esta media
que resultó ser falsa. Vamos a ver cuánto nos da el valor crítico, menos 2,054 por paréntesis 0,15 dividido raíz de 200, cierro paréntesis, más 2,25. 2,2282. Entonces, ahí tenemos el valor crítico puro, ¿sí? Sin estar estandarizado con esta media que resultó ser falsa. Ahora, segundo paso, calcular la probabilidad estandarizando con el verdadero valor de la media. Vamos a ver que en un test contra menor como en el que estamos nosotros, la probabilidad que tenemos que calcular es la probabilidad de que X raya sea mayor a ese valor crítico. ¿Sí? ¿Por qué mayor si el test es contra menor? Porque la probabilidad de cometer error tipo 2 es la probabilidad de retener una hipótesis. Entonces, si es un test contra menor, yo voy a buscar retener, o sea que voy a buscar los mayores. Vamos a invertir el orden, ¿sí? Por cuestiones del Excel, ¿sí? Para no volverme loco con el lugar de las celdas. Vamos a estandarizar el valor crítico con el valor de la media igual 2,20. Entonces, ahora estandarizamos. Con mu sub 1. Esto nos quedaría el valor crítico, que es el valor que tenemos ahí arriba, 2,2282, menos la media original que nos da el ejercicio, 2,20, esto vamos a hacerlo así. Dividido 0,15 sobre raíz de 200.
Esto quedaría entonces 2,2282 menos 2,2, 0,0282 dividido raíz de 0,15 dividido, mejor dicho, raíz de 0,15, sí, dividido raíz de 200. 2,6587. 2,6587. Vamos a ponerlo acá. 2,6587. Tenemos entonces el valor crítico estandarizado. Entonces, ahora paso 3. Calcular la probabilidad. Como ya dijimos, como es un test contra menor, vamos a calcular la probabilidad de que Z sea mayor a 2,66. Vamos a poner para poder buscar en tabla. Probabilidad mayor no podemos buscar, entonces 1 menos. Vamos a buscar la probabilidad de que Z sea menor a 2,66 en la tabla de normal, en la primera tabla de normal. Vamos a la tabla. 2,66 lo tenemos acá. Nos queda que la probabilidad es 0,99609. Entonces va a quedar 1 menos 0,99609. Entonces la probabilidad de beta de cometer error tipo 2 va a ser 1 menos 0,99609 y esto nos da 0,00391. Y ese va a ser el valor de beta. De esta manera calculamos el error de tipo 2. ¿Sí? Primero, desestandarizamos el valor crítico estandarizado, que en este caso es un Z crítico, menos 0,54, menos 2,054. Lo desestandarizamos con el valor de la media que resultó ser falsa. Una vez que tenemos el valor puro, lo estandarizamos con el verdadero valor, que es el dato que nos va a dar el enunciado. Una vez que tenemos ese valor estandarizado con el verdadero valor de la media, calculamos la probabilidad. La probabilidad de retener. Esto va a hacer que cuando tengamos un test contra menor, calculemos probabilidad mayor. Si el test hubiese sido contra mayor, la probabilidad hubiese sido menor, la que yo hubiese buscado, menor a ese Z crítico, a ese valor crítico desestandarizado. Y si hubiese sido contradistinto, yo hubiese tenido dos valores críticos
y la probabilidad que tendría que haber buscado es la probabilidad de que esté entre esos dos valores críticos. Si en este caso, como era un test contra menor, la probabilidad de retener es que sean los mayores a ese valor, por eso calculamos la probabilidad mayor. Así es como quedaría el cálculo de el error de tipo 2. Bien, vamos a pasar a este otro ejercicio para ver otro tipo de caso que se nos puede presentar en los test de hipótesis para la media. Una encuesta realizada por la revista de divulgación empresarial reveló que los sueldos del personal de investigación y desarrollo aumentaron un 10% en el último año hasta llegar a un promedio de 31.000 pesos anuales. Los sueldos promedio en áreas específicas de aplicación tendrían que ser mayores o menores que esta media global. Una muestra aleatoria de sueldos de 20 especialistas en estadística tuvo una media de 35.000 pesos y un desvío estándar de 2.500 pesos. Suponiendo que los sueldos se distribuyen normalmente, ¿concluiría que se paga más en promedio a los estadísticos que a la media global de 31.000 pesos por año? Utilice alfa 0,05. Bien, empezamos a ver los datos. Lo que vamos a poner a prueba es una media de 31.000 pesos los sueldos promedio, una muestra aleatoria de 20 sueldos obtuvo una media de 35.000 pesos. O sea que de esos 20 sueldos se obtuvo una media de 35.000 pesos. Y un desvío estándar de 2.500. ¿Sí? Ese desvío no es el poblacional. El desvío poblacional no lo tengo. ¿Sí? Ese desvío de 2.500 pesos es el que surge de la muestra. Entonces el desvío poblacional no lo conozco, a mí me están dando el dato del desvío muestral. Suponiendo que los sueldos se distribuyen normalmente, concluiría que se paga más en promedio a los estadísticos que la media global. Utilice alfa 0,05, 5%. Entonces, analizamos las hipótesis. Una hipótesis es que se paga más en promedio. Entonces, una hipótesis va a tener el mayor y la otra hipótesis va a tener el menor igual. La que tenga el igual va a ser la hipótesis nula, o sea que la que no tenga igual va a ser mayor a 31.000 pesos. Por lo que este test va a ser contra mayor. Como estamos en un test de hipótesis para la media, ahora lo que tenemos que hacer es ver en qué caso estamos con los datos que tenemos. Las preguntas son siempre las mismas. Si conozco la distribución, si conozco el desvío poblacional y en caso de ser necesario, el tamaño de la muestra. Conocemos la distribución, nos dice que es normal. No conocemos el desvío de la población. Conocemos la distribución. No conocemos el desvío de la población. Y el tamaño de la muestra, en este caso n, es igual a 20. O sea que menor a 30, estamos en el caso 2,2. Conocemos la distribución, no conocemos el desvío y el tamaño de muestra es menor a 30. Media. Caso 2,2 vamos a tener una distribución t de student. Para el caso de un test contra mayor vamos a tener que el valor crítico
el t crítico va a ser igual al positivo del t de 1 menos alfa y el t observado va a ser igual a la estandarización de x raya. Vamos a tener entonces un t crítico que va a ser el positivo del t de 1 menos alfa, el positivo del t de 0,05, lo que nos va a quedar el positivo del t de 0,95. Vamos a ir entonces a la tabla de tstudent. Y en la tabla de tstudent vamos a tener grados de libertad. Los grados de libertad son n-1. Entonces, los grados de libertad van a ser 20 menos 1, van a ser 19. Voy a buscar el t de 0,95 para 19 grados de libertad. Probabilidad acumulada 0,95 está acá. Vamos a buscar para 19 grados de libertad. (0,95) 19 grados de libertad. Vamos a tener que es este valor. (0,95) 1,729. Vamos a tener un t crítico en 1,729. Ese es el valor que nos va a dividir a la campana en zonas de retención y de rechazo. Ahora vamos a calcular el t observado. El t observado va a ser x raya menos la media dividido el desvío muestral sobre la raíz de n. Entonces quedaría 31.000 menos 35.000 en realidad, x raya, 35.000 menos 31.000 sobre el desvío muestral 2.500 sobre la raíz de n, la raíz de 20. Hacemos las cuentas. 35.000 menos 31.000, 4.000 dividido
2500 dividido raíz de 20. Y nos da un T observado de 7,155. 1554. Entonces el T observado 7,1554 tenemos el T observado que cae en la zona de rechazo. Entonces conclusión, se rechaza H0. O sea que rechazamos que los sueldos sean menores o iguales a 31.000 pesos. O sea que afirmamos hipótesis alternativa, o sea que los sueldos promedio que se le paga a los estadísticos es mayor a 31.000 pesos. Vamos a ver ahora un último ejercicio que también es de test de hipótesis, pero no vamos a tener que resolver el test de hipótesis como lo veníamos haciendo, sino que nos va a pedir el tamaño de la muestra. Un fabricante de electrodomésticos sabe que la vida útil de sus productos no puede ser menor a 125 meses, puesto a que esto podría implicar un aumento en el costo del servicio de garantía. Los electrodomésticos que no cumplen con este requisito son registrados en un inventario. Si se fija en 0,05 la probabilidad de inventariar un electrodoméstico cuando su vida útil es la estipulada y en 0,10 la probabilidad de no hacerlo cuando en realidad es de 120 meses, ¿cuál es el tamaño de muestra necesario para llevar a cabo la prueba si la vida útil es una variable aleatoria normal con un desvío de 10,5 meses? Bien, ¿cuál es el tamaño de muestra necesario? Tamaño de muestra. Cuando estamos para el parámetro de la media, el parámetro poblacional de la media, la fórmula del tamaño de muestra varía dependiendo si es un test unilateral o bilateral. Sí, recordemos que el test bilateral es el contradistinto y el unilateral es el test contra mayor o contra menor. Dependiendo si es unilateral o bilateral, va a tener alguna de estas dos fórmulas, que lo único que cambia es el alfa, que va a estar dividido entre 2 en el caso del bilateral. Un fabricante de electrodomésticos sabe que la vida útil de sus productos no puede ser menor. Entonces, si no puede ser menor, puede ser mayor o igual. Como el igual va a estar siempre 125 meses, como el igual va a estar siempre en la hipótesis nula, el mayor igual va a estar en la hipótesis nula y el menor va a estar en la alternativa. Entonces podemos concluir que esto es un test contra menor, es un test unilateral. Entonces en el tamaño de muestra el alfa va a estar el alfa va a ser z de alfa y no z de alfa sobre 2. Vamos a ver qué datos tenemos.
Se fija en 0,05 la probabilidad de inventariar un electrodoméstico cuando su vida útil es la estipulada. Vamos a ver que para inventariar nos dice al final del primer párrafo los electrodomésticos que no cumplen con este requisito son registrados en un inventario. O sea que ese 0,05 es la probabilidad de inventariar, es la probabilidad de rechazar la hipótesis cuando su vida útil es la estipulada. Ese 0,05 es el dato del alfa. Y en 0,10 la probabilidad de no hacerlo cuando en realidad es de 120 meses. Ese 0,10, ese 10% es el beta, es la probabilidad de retener, ¿sí? O sea, de no inventariar, cuando en realidad, y nos da el valor de la verdadera media, es de 120. ¿Cuál es el tamaño de muestra necesario para llevar a cabo la prueba? Si la vida útil es una variable aleatoria normal con desvío 10,5. Entonces, es una variable aleatoria normal y se conoce el desvío poblacional que me dice que es 10,5. Completamos los datos. Z de alfa va a ser Z de 0,05, Z de beta va a ser Z de 0,10. La diferencia de medias va a ser el m sub 0, que va a ser 125, m sub 1, 120. Tenemos todos los datos, lo único que nos falta es el z de alfa y el z de beta. Entonces, el z de 0,05 y el z de 0,10. Estos valores, z de alfa y z de beta, lo que tenemos que hacer es buscarlo en la tabla de fractiles. Vamos a la tabla de normal de fractiles. Y buscamos el 0,05 y el 0,10. Acá me pasé, 0, acá tenemos 0,05. Menos 1,645. Y ahora buscamos el 0,10 en la misma tabla, que lo tenemos ahí nomás al lado. $0,10 es menos 1,282.
teniendo los dos valores, hacemos las cuentas, esto nos terminaría quedando menos 1,645 menos 1,282. ¿Sí? Siempre se terminan sumando. Después el signo no importa porque están elevados al cuadrado. Esto quedaría que n es igual vamos a ponerlo así, esto quedaría paréntesis menos 1,645 menos 1,282 al cuadrado por 10,5 también elevado al cuadrado dividido 125 menos 120 elevado al cuadrado. 37,7819. Pero yo no puedo tomar una muestra de 37,7819 electrodomésticos. El tamaño de muestra siempre tiene que ser un número entero y siempre, siempre, pero siempre se redondea para arriba. De la misma manera que nos pasaba en intervalos de confianza, el tamaño de muestra siempre se va a redondear para arriba. Por más que me dé 37,00001, el tamaño de muestra va a ser igual a 38. Entonces, de esta manera vimos los test de hipótesis para los diferentes casos de la media, error tipo 2, p-valor y ahora tamaño de muestra.